Vamos a dejarnos confiadamente delante de ti, siendo Dios soberano, siendo un Dios tan grande, nos has mirado con tanto amor que nos has llamado hijos. No comprendemos cuán grande es tu amor, pero sí entendemos, Señor, que somos merecedores. Estamos aquí agradecidos por todo lo que has hecho con nosotros. Cuántas oraciones contestadas has traído y cuántas veces has proveído, Señor, cuando hemos dudado que no hay. Cuántas veces nos has librado, Señor. Cuántas veces has estado con nosotros que hemos llorado porque hemos sentido tu amor. ¿Cómo olvidar, Señor, todos esos momentos? ¿Cómo olvidar que nos has amado tanto que el Hijo de Jesucristo fue por nosotros? Que hemos comprado a precio de sangre, a precio de dolor. Que más allá de eso, Señor, nos hiciste libres y aún así nos ofreciste todavía una eternidad. Nos ofreciste que un día vendrías por nosotros, que nos darías el lugar en el cielo, Señor. Qué motivo tan grande para adorarte, para agradecerte. Qué motivos tan grandes tenemos, Señor, para estar en este lugar y para adorarte con el corazón, Señor. Porque algún día estaremos en tu presencia, algún día miraremos tu rostro, tenemos cara a cara y anhelamos ese momento, Señor. Ese momento donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá tristeza. Ese momento, Señor, tan grande y tan glorioso. Como dice tu palabra, cada vez está más cerca nuestra redención. Y ayúdanos a fortalecernos, a crecer en fe, a empezar de verdad a anhelar más aquel día, Señor, porque todo apunta a que es muy pronto. Despierta nuestros corazones y nuestro sentir para adorarte, para servirte, adorarte con nuestra vida diaria, con nuestro andar, en nuestro trabajo, en el camino, en la casa, donde podamos estar, Señor. No solo en este lugar. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, y los que no pudieron venir por motivos de salud, por motivos puedan ir, Señor. Da solución a sus vidas, a sus problemas, muéstrales su amor. Sí, con ellos, Padre Santo. Recibe la gloria, recibe la alabanza y también le pedimos por la predicación que hemos de tener, Señor, que venga a nuestros corazones, que la podamos vivir y podamos llevarnos algo nuevo una vez más o algo que podamos remarcar nuevamente en nuestras vidas para poder buscarte, poder hablar, poder ser mejores personas. Gracias por cada momento, gracias por este lugar, gracias por cómo reunirnos y adorarte libremente, Señor. Gracias por estos momentos. Recibe la gloria, recibe la alabanza, recibe la adoración. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Buenos días, hermanos. Los invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo 99. En el Salmo 99, por favor. Y el Salmo 99 dice así: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio,
ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que se les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Como dice el salmo que acabamos de leer el día de hoy, nuestro Dios es un Dios santo, un Dios digno de toda la honra, de toda la gloria, un Dios digno de toda la alabanza. A continuación, hermanos, vamos a entonar este canto que precisamente habla de que nuestro Señor es el único digno, el único que merece recibir la honra y la gloria. Y como decía en el salmo que acabamos de leer, es necesario que le alabemos y que lo honremos y le glorifiquemos a Él. Y recordando nuevamente que acabamos de ver que nuestro Dios es santo, a continuación entonaremos bueno es alabar, porque precisamente nuestro Dios es el único que merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. La alabanza a Él, la alabanza a su nombre, debe de ser el propósito de nuestras vidas. A través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, nuestro canto, honrar y glorificar siempre a nuestro Dios. Amén. Gracias. Alabar al Señor.
Y sabemos que ahora nuestro Señor es nuestro Salvador, también se ha convertido en nuestro sostén. Él siempre nos va a ayudar en las pruebas de este mundo, aunque sabemos que pues es difícil para nosotros, y no porque Dios no nos ayude, sino simplemente porque no pertenecemos a este mundo. Recordemos que la Biblia dice que estamos aquí como peregrinos y extranjeros, y es por esa razón que pues nunca vamos a vivir felices por completo en este mundo. Este mundo no es para nosotros, porque nosotros estamos de paso. Vamos a un lugar mejor con nuestro Señor, un lugar preparado por Él. Y bueno, en este mundo recibiremos pruebas, pasaremos aflicción, que pues la vida no será tan fácil como uno quisiera, ¿verdad? Pero tenemos a nuestro Señor. Nuestro Señor nos sostiene, nos ayuda siempre, nos da la fortaleza en las pruebas, y a nosotros solamente nos toca confiar en Él y no soltarnos de su mano, no alejarnos de Él, y de esa manera, a través de cualquier prueba, podemos salir victoriosos. A continuación entonaremos Noble Sostén. Fuerte de mí.
hermanos, que nuestro corazón ahora ya no está sobre los deseos de este mundo, ya no vivimos conforme a la carne, ya no nos deleitamos de los deseos pecaminosos, sino estar en presencia del Señor, en una comunión íntima con Él, de tal manera que podemos sentir su presencia, aunque no lo veamos, podemos sentir como Él toca nuestros corazones, nos reconforta cuando estamos atravesando alguna prueba, cuando estamos tristes, como el Señor también nos permite alegrarnos por sus bendiciones, porque sabemos que todo lo bueno que nos pasa es por Él, todo lo malo que nos pasa también es porque el Señor así lo permite, para enseñarnos algo, para poder pulir nuestros corazones, pero sabemos que Él siempre está ahí, y cuando estamos en comunión íntima con nuestro Señor Jesús, cuando estamos en constante oración y estudio de la palabra, podemos sentir en nuestros corazones, podemos reconfortarnos y podemos saber que tenemos a un Padre Celestial que siempre nos va a cuidar. A continuación vamos a entonar este canto que se llama No hay lugar más alto. Lord.
oraciones y damos paso a la predicación. Buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Recuerden que estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ya nuestro hermano Luis, el domingo antepasado, abordó con nosotros los versículos del 1 al 3 y platicábamos con él de manera personal y decíamos, tan poquitos, nomás 3 versículos, pues ahora van a ser 4, otra vez tan poquitos, pero el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, especialmente de los versículos 1 al 11, son unos versículos muy controversiales. Hay muchas posturas, entonces vamos a tratar de hacerlo de una manera lo más expositivamente posible, porque se presta mucho a poder dar nuestro punto de vista, o lo que pensamos que es correcto, o lo que imaginamos que es. Entonces es importante también que contextualicemos un poco de lo que pasaba allá en Corinto. Y les quiero recordar que la mayoría de los cristianos en Corinto, si hay una semejanza en la actualidad, ahí cada quien sabrá, pero allá en Corinto la mayoría de los cristianos estaban actuando conforme a la carne y no andaban conforme al Espíritu. Hablo de los creyentes de Corinto. Había, si recuerdan, desde que empezamos a estudiar esta carta, vimos que había divisiones en la iglesia, en distintos grupos, porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pedro, y otros que se sentían muy espirituales decían yo no soy de Pablo ni de Apolo, yo soy de Cristo. Y había grupos, había divisiones en la iglesia de Corinto. Era un problema, esto es andar en la carne. Era una característica que tenía esta iglesia. También recuerden que ellos, había problemas entre los creyentes, y en lugar de ir con un hermano maduro para que pusiera orden entre ellos, entre sus problemas, terminaron demandándose ante los tribunales del mundo, que hasta Pablo les dice, no hay nadie sabio aquí que pueda tomar cartas en el asunto. Eso es andar en la carne. Recordemos también que cayeron en una inmoralidad tan grave, está ahí en el capítulo 5, vamos haciendo un recorrido, en una inmoralidad tan grave. Si recuerdan cuál pecado era aquí, que era un pecado tan grave que dice que ni aún se mencionaba entre los del mundo, entre los gentiles, tanto que uno anda con la mujer de su padre. Entonces, vean cómo estaba la situación. Además eran bien idólatras. Por eso les tuvo que hablar del sacrificio a los ídolos, de los sacrificios
pecado, de la carne, ya vimos también este tema. Corrompieron también las relaciones matrimoniales. Hubo necesidad de todo el capítulo 7 abordar el asunto del matrimonio, porque ya habían hecho tantas cosas los corintios. También abusaron ellos de la libertad cristiana, porque se sentían tan libres de hacer lo que ellos quisieran. Eso ya es libertinaje. También permitieron la cena del Señor. Si recuerdan, utilizamos 3 predicaciones para hablar de la cena del Señor. Y en la primera vimos cómo ellos habían malinterpretado la cena del Señor y todo lo que hacían. Dice que la glotonería y hasta se embriagaban. Entonces, Pablo tuvo que atender este asunto de la cena del Señor. Y ellos estaban creciendo tanto en su egoísmo, confiaban tanto en sí mismos, que terminaron en la mundanalidad. Y esa es la característica de la iglesia de Corinto. La pregunta es, ¿pasará en la iglesia? ¿Pasará lo mismo en la iglesia actual? La iglesia actual nada de eso. Todo bien, dicen. Claro que pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias llegamos al capítulo 12 de Primera de Corintios, donde vemos que ellos continúan haciendo lo mismo. Están actuando conforme a la carne y no conforme al espíritu. Y prueba de esto lo tenemos en el versículo 3, que nomás lo voy a leer porque no nos explicó muy bien el hermano Luis la vez antepasada, pero dice el versículo 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, si tú eres un verdadero creyente, andas en el Espíritu, todo va a estar bien. Y si no, no andas en el Espíritu. Y punto. No hay otra. Es lo que estaba diciendo aquí el versículo. Entonces nos está dando ese entendimiento para que nosotros vayamos analizando esta situación y entendamos de manera correcta todo acerca de Jesús, porque Jesús es el Señor de los creyentes de manera individual de cada uno, para que no terminemos en la mundanalidad y lleguemos a la unidad de la iglesia. Y vamos a acabar el ratito. Sean bienvenidos, buenas tardes. Bueno, de lo que voy a decir ahorita o durante todo este mensaje, y ya hice una pregunta a una persona de manera individual, es para creyentes. Aclaro que lo que vamos a decir es para creyentes, para que sepamos el por qué vamos a estar hablando así de este tema. Es para todos aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, porque vamos a hablar de los dones espirituales, y les dije que es un tema muy controversial. Entonces, el Espíritu Santo da dones a los creyentes, a cada uno de los creyentes, a todos aquellos que han aceptado a Cristo. Dios les ha dado mínimo un don. Así que no podemos decir yo no tengo ninguno, yo no sé ni cuál es. A todos Dios les ha dado mínimo un don. Entonces, el Espíritu Santo da dones a todos los creyentes para fortalecer la unidad que debemos de tener en nuestro Señor Jesucristo. Para eso son los dones. Pero el mal uso de estos dones va a destruir la unidad. Es decir, la misma iglesia puede destruir su propia unidad al darle el mal uso a los dones. Y esto es porque va a dividir a los creyentes, y entonces se va a arruinar el testimonio ante el mundo, y se va a entorpecer el crecimiento de la iglesia, el crecimiento espiritual, y también se va a entorpecer la efectividad del servicio de cada uno de los creyentes. Ahora sí, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 7. 12 del 4 al 7, me siguen con la vista. Voy a dar lectura
Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Y después ya hago una oración para encomendar tu tiempo al Señor. Dice así, Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos para estudiar más acerca de tu palabra. Nos permites estar aquí reunidos para honrarte, glorificarte, Padre. Te rogamos que tú seas quien nos dé el entendimiento, nos dé un oído atento, Padre, y que podamos llevar a la práctica lo que tú nos enseñas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Les dije en un inicio vamos a hablar de los dones espirituales, pero los versículos que vamos a abarcar el día de hoy, que son del 4 al 7, no mencioné ningún don espiritual. No están mencionados, porque esos están del 8 en adelante, y esos se van a abordar hasta la siguiente. Pero tenemos que ir entendiendo para qué son los dones espirituales y cuál es la fuente de los dones espirituales. Entonces el día de hoy vamos a ver la fuente y el propósito de los dones espirituales, y hasta la siguiente ocasión estaremos viendo ahora sí cada uno de los dones espirituales, que el teólogo Luis Lampores nos va a explicar hasta la siguiente ocasión. Entonces hoy vamos a ver únicamente la fuente y propósitos. Es lo único que vamos a ver, pero lo que sí se resalta aquí es que en el Espíritu hay diversidad de dones al fin de usarlos en una variedad de ministerios, porque hay una diversidad de funciones, pero tienen la misma fuente y tienen un propósito común. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y lo primero que tenemos que entender aquí es el significado de la palabra don. ¿Qué es un don? Viene del griego carisma, que seguramente hemos escuchado hablar de los carismáticos, porque viene de ahí carisma o charisma, donde significa la palabra carisma don de gracia o don gratuito. Y la palabra don tiene algunos usos. Se usa para hablar de salvación. Y seguramente han escuchado ustedes Romanos 6:23. Que lo saben de memoria muchos de aquí. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Y nadie se lo sabe. A ver, alguien que nos busque rápidamente Romanos 6:23, que habla de salvación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor Jesús. Ahí está la palabra don, dádiva. Está hablando de salvación, pero también se usa para hablar de bendiciones. Lo vemos en Romanos 11:29. Y también se usa la palabra don para hablar de la habilitación divina. Escuchen bien, habilitación divina para el ministerio. Habilitación divina para el ministerio. Entonces, en este caso, la palabra don es la habilitación divina para el ministerio. En otras palabras, es lo que Dios nos da, o la habilidad que Dios nos da para poder ejercer nuestro servicio a Dios. Más adelante lo vamos a ver en 1 de Pedro 4, versículo 10. Cómo Dios nos va a dar esta habilidad. Entonces, es importante aclarar que los dones no son talentos. Los dones no son talentos. Recuerden, es que es muy fácil confundir un don con un talento, o varios dones con varios talentos. Es necesario aclarar que los dones no son talentos. Los talentos son aquellas destrezas,
o habilidades naturales que las personas tienen. Igual Dios nos ha dado esas habilidades o talentos naturales o esas destrezas, porque Dios es bueno y nos da todo lo valioso y todo lo hace bueno para nosotros. Pero los talentos o habilidades o destrezas las pueden tener tanto creyentes como no creyentes. Ejemplo de esto, una persona un buen músico que toque bien algún instrumento musical. Ese es un talento, es una habilidad, es una destreza que tiene. Incluso hay personas que se han dedicado a desarrollar cierta habilidad en algún instrumento que no la tenían y no han logrado desarrollar. Pero es algo natural, ¿no? O aquel que es muy bueno para dibujar, ¿no? Tiene la habilidad para dibujar y lo dibuja muy bien. O para cantar, o así como hay un buen carpintero o algo, que sean buenos en alguna destreza, ¿no? Entonces, son buenos en algo. Ahora, tenemos músicos, tenemos dibujantes, tenemos carpinteros o alguna destreza muy bien desarrollada, tanto en personas del mundo como en personas de la iglesia. Pero no son dones espirituales. No son dones espirituales. Un don espiritual es el resultado de nuestra salvación. Les dije, aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador tiene mínimo un don. Mínimo uno, ¿eh? Así que vayan pensando cuál es su don. Mínimo tiene uno. Así como hay personas del mundo muy hábiles en alguna área, en alguna destreza y hacen muy bien las cosas, algún talento, también hay creyentes que lo hacen muy bien. Pero el creyente que desarrolla muy bien el talento, por ejemplo, de cantar o de la música, no quiere decir que ese es un don espiritual. Es un talento que tiene. Puede usar su talento de manera diferente. Porque a lo mejor es un talento de cantar muy bien que ha tenido toda la vida, ¿no? Y canta muy bien. Y le cantaba al mundo. Y le cantaba muy bien al mundo. Pero ahora acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Y ahora es creyente. ¿Y ahora quién le va a cantar? A Cristo. Está utilizando el mismo talento. Era para alabar al mundo y ahora es para alabar a Cristo. Pero es el mismo talento. No es un don espiritual. Es su talento que él o que ella tenía. Es un talento natural que tenía. ¿Por qué? Porque los talentos son naturales, pero los dones son espirituales. Es decir, el talento hay quien nace con él, ya sabe dibujar muy bien desde un inicio. A veces estudia y lo desarrolla de una mejor manera, pero lo tiene. O lo desarrolla, empieza a practicarlo y lo desarrolla. Pero los talentos que son espirituales son dados de manera sobrenatural por el Espíritu Santo. El talento lo da el Espíritu Santo. Y si lo da el Espíritu Santo, únicamente se lo puede dar ¿a quién? A los hijos de Dios. El Espíritu Santo no le va a dar nada a los no creyentes. Pero son los dones. Únicamente se los da a los salvos. Los dones, no los talentos. Hablo de los dones espirituales, no los talentos. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo a los hijos de Dios y únicamente ellos los pueden tener porque son dados de manera sobrenatural. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. En ese momento ya tienes al Espíritu Santo y desde ese momento entonces tienes un don espiritual mínimo o más, pero mínimo uno. Los dones espirituales son capacidades especiales, o sea, no cualquier capacidad, capacidades especiales otorgados por Dios a los creyentes. Capacidades especiales otorgados por Dios a los creyentes a fin de equiparlos para ministrar de manera sobrenatural a otros. Entonces el talento es una capacidad especial otorgada por Dios a cada uno de los creyentes con el fin de equiparlos para ministrar de manera sobrenatural
a otros. Don. El don. Porque dices talento. Dije talento, me equivoqué, pero el don. Claro, el don, El don espiritual es una capacidad especial o capacidades especiales otorgadas por Dios a los creyentes con el fin de equiparlos para ministrar a otros y los van a ministrar de manera sobrenatural. Es decir, Dios da dones espirituales a la iglesia. ¿A quién se los da? A la iglesia por medio de cada uno de los creyentes. Por lo tanto, el don que tú tienes y el don que Dios te ha dado no es tuyo, es de la iglesia. Porque es para la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado porque les dije, a veces es muy mal interpretado este tema y hay quien dice, es que yo tengo este don, y este otro, y este otro. No tienes ningún don, el don es de la iglesia, y es para la iglesia. Lo está ministrando Dios por medio de ti, y te lo prestó de manera individual a ti para usarlo dentro de la iglesia. Entonces, los dones se deben de usar de manera correcta. Porque dice que hay variedad, ¿no? Hay variedad de dones para que estos sean usados conforme a las necesidades de la iglesia. Todas las necesidades de las iglesias son diferentes en todos lados. Cada iglesia es diferente, por tanto sus necesidades son diferentes. Y si son diferentes, entonces hay variedad de dones para que sean usados conforme a las necesidades de cada una de las iglesias. Porque la iglesia, recordemos que es la manifestación corporativa del cuerpo de Cristo. Y esto es importante saberlo porque después del versículo 12 en adelante vamos a hablar del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones se deben usar correctamente porque Dios los da de acuerdo a la necesidad de cada una de las iglesias y son para la iglesia. Eso no se nos debe de olvidar. Y entonces, la diversidad, porque dice el versículo que hay diversidad de dones. La diversidad de los dones es muy esencial para la unidad de la iglesia. Es decir, la unidad del cuerpo se puede mantener por medio de la diversidad. Y aquí que quede claro, estamos hablando de unidad y no de uniformidad. Si nosotros pensamos en un equipo de fútbol donde todos son delanteros, ¿ese equipo va a funcionar? Y si todos son defensas, ¿ese equipo va a funcionar? No sé de fútbol. No va a funcionar. Este equipo, si todos son delanteros, tiene una uniformidad, pero no tiene una unidad. Para que el equipo funcione bien, el equipo esté trabajando bien, todos sus integrantes deben de estar distribuidos en diferentes posiciones de acuerdo a sus habilidades, ¿no? Incluso hay un técnico que dice, tú te vas de delantero, tú te vas de defensa, tú te vas de medio, y etc. Porque él ya visualizó y empieza a distribuir y a organizar. Eso es unidad. Y entonces el delantero tiene una función y el defensa tiene otra función. Y ahora sí es un equipo que va a funcionar y un equipo que tiene unidad. De la misma manera Dios va a dar a su pueblo diversidad de dones para que sean ocupados en diferentes posiciones, en diferentes formas y en diferentes lugares. Por eso dice que hay diversidad de dones. Y ahí tenemos el listado de la diversidad de dones. Y hay varias listas en la Biblia de los dones. Una es la que tenemos aquí en 1 Corintios 12, del 8 al 11, los cuales van a ser estudiados hasta el siguiente sermón de la primera carta a los Corintios. Pero ahí tenemos un listado. Otro listado lo tenemos en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Ahí tenemos otro listado de dones. Y el otro listado lo tenemos en Efesios 4, del 11 al 12. Entonces, mínimo en la Biblia tenemos 3 listas
de los dones. Pero al haber 3 listas, esto nos muestra que Dios no tenía la intención de darle a su iglesia una compilación rígida y precisa de dones y decir, hay 5 dones, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, o hay 10 y enumerarlos. No era su intención. Más bien quería darle a la iglesia conforme a su necesidad. Porque a pesar de que las 3 listas son parecidas, tienen pequeñas diferencias entre una y otra, porque era de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Por esta razón, Dios da dones a la iglesia por medio de cada uno de sus miembros, de acuerdo a las necesidades que existen. Dios da dones a la iglesia por medio de cada uno de sus miembros, de acuerdo a las necesidades que existen y también como Él lo determina. ¿Quién lo determina? Dios. Puede existir un hermano con un don muy desarrollado. Puede existir otro hermano con otro don muy desarrollado. Y otro hermano con otro don muy desarrollado y otro, y así nos vamos. Y así vamos, ¿no? Pero ellos se van complementando el uno al otro. Pero si uno de esos dones o de ese don no se usa o se usa de manera errónea, se pierde entonces la unidad. ¿Y qué pasaría si el delantero se va con su portero? ¿Va a hacer su función? Ya no hace su función porque anda fuera de su lugar, ¿no? Y ya no va a poder hacer su función. Entonces, Dios va a dar los dones de acuerdo a las necesidades y la distribución que Él ha decidido para su iglesia. Entonces, recuerden que cada miembro de la iglesia tiene su propio don o sus propios dones para usarlos en el lugar que Dios quiere que los uses. Eso es claro. Y así como cada hermano es diferente, tiene su don diferente. Y Dios se lo dio para que lo use en el lugar correcto, de la forma correcta y en el momento correcto. Aquí lo que nos resta saber es cuál es nuestro don. Que cada uno de nosotros ya tengamos definido cuál es nuestro don que tenemos. Todos tenemos mínimo un don. Mínimo. No he dado el listado de dones, ni hemos visto los dones, ni los vamos a ver el día de hoy. Pero tenemos que tener cada quien un don. Así que vayan pensando cuál es su don, porque alguna vez han leído el tema de los dones. Alguna vez han escuchado acerca de los dones. Y bueno, tengamos cuidado. Entonces hay diversidad de dones. Versículo 5 nos dice ahora que hay diversidad de ministerios. Ya vimos que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora vemos que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y otra vez es importante que así como vemos lo que significa el don, ahora hay que ver qué es el ministerio. El ministerio la palabra ministerio viene del griego diaconía, de donde viene la palabra diácono, que hemos escuchado algunas veces la palabra diácono, lo cual significa servir. Y lo vemos en Marcos 10:45, este vocablo de diaconía, donde se nos dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Ahí está el vocablo de diaconía. Vino para servir. Si Jesucristo vino para servir, y si vemos el versículo 5, donde dice hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿de qué Señor está hablando? ¿De quién? De Jesús. Y si Él vino a servir, entonces Dios espera que nosotros, sus hijos, hagamos lo mismo, servir. Y para poder servir, va a dar dones a su pueblo para que le puedan servir, para que puedan hacer lo mismo. Sin tu don especial no puedes servir. Entonces,
Los dones espirituales no son dados como un símbolo de prestigio. No son dados como un símbolo de prestigio. Hay lugares donde dicen, no, es que tiene el don de lenguas, y el otro tiene el don de discernimiento, y el otro tiene el don de sabiduría. Pues hay que cuadrarnos con ellos, ¿no? Los dones no son para cierto privilegio, no son para decir, es que yo tengo o para tener cierto prestigio. Los dones son una herramienta para el ministerio. O sea, los dones son una herramienta para el servicio. Dios va a dar los dones a los siervos para que le puedan servir. Y le van a servir en esa gran variedad de servicios que hay en el cuerpo de Cristo. Ministerios. Y seguramente han escuchado la parte organizativa de las iglesias que dicen, hay ministerios, ¿quién se va a encargar de este ministerio? ¿Quién se va a encargar del otro? ¿Se han escuchado esto? Porque hay ministerios, o sea, hay servicios donde el creyente va a ejercitar sus propios dones. Entonces, también es importante aclararles que los dones no son dados para la edificación propia. No son dados para la edificación propia. Son dados para la edificación de la iglesia. Un maestro estudioso de la Biblia que profundice y la estudie muy bien, escriba su sermón, después grabe su sermón y lo escuche él solo, ¿sirve de algo? No. Está echando a perder su propio don. Porque los dones son para la edificación de la iglesia. Por eso dije en un inicio, los dones son para la iglesia. Dados de manera individual, pero para la iglesia. Entonces, este sermón tendría que ser expuesto para la edificación de la iglesia. Y se le estaría dando el uso correcto al don de enseñanza. Hay variedad. Estamos viendo que hay variedad de dones y variedad de ministerios. Hay hermanos que tienen el don de enseñanza y lo desarrollan muy bien. Pero todos estos hermanos que tienen el don de enseñanza, hay quien lo hace muy bien con los niños. Y con los adultos no va a poder. Pero hay quien lo hace muy bien con los adultos. Y con los niños no va a poder. Ahí está la variedad. Y vemos cómo son importantes, porque es que cada quien recibe el don que Dios le da para el servicio que Dios le va a poner. Entonces, no es posible que alguien ocupe mi lugar en el ejercicio de los dones. Por ejemplo, el evangelista. Hay evangelistas que lo hacen muy bien ante grandes multitudes y pueden tener un público y hablarlo muy bien, y lo hacen muy bien. Pero hay otros que lo hacen muy bien uno a uno. Y así Dios les dio el don. Y hay quien lo hace muy bien uno a uno. Pero es variedad, porque en Dios hay variedad de dones y hay variedad de ministerios. Y hay quien lo va a hacer de una forma y quien lo va a hacer de otra manera. Pero es porque Dios se lo quiso dar así, para ese lugar y para ese momento. Entonces, cada don es un don que Dios nos dio para ayudar y para edificar a los otros. Porque cada don es una herramienta para el servicio. Entonces no puede haber la ejercitación de un don de manera privada o de manera particular. Eso sería una perversión. El don es para usarlo en beneficio de los demás. Ahora, Dios nos da sus dones a nosotros, a cada uno de nosotros, para beneficio de los otros, no para beneficio personal. Sí quedamos personalmente bendecidos cuando usamos nuestro don, porque es en el poder del Espíritu Santo, pero es para servir a otros. Y entonces cuando lo usamos para servir a otros, se hace de gran bendición para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Los dones son para usarlos para la iglesia, no de manera personal. Y ahora sí vamos a buscar 1 de Pedro capítulo 4. No pierdan el capítulo 12 de 1 de Corintios. 1 de Pedro 4. Y vamos a ver acerca de esto. Dice 1 de Pedro 4. Versículo 10. 1 de Pedro 4, 10. 1 de Pedro 4, 10. Dice, cada uno, está hablando de manera individual a los creyentes, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿A quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces se recibe el don de manera individual para ministrarlo a los otros. Entonces pasamos a ser mayordomos de los dones de Dios. Los dones de Dios son prestados, le pertenecen a Dios porque son dones espirituales. Son para que los usemos mediante el poder de Dios, pero son para servir a la iglesia y no a nosotros mismos. Son para servir a la iglesia. Entonces, cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros tenemos uno o varios dones. Todos. Que son esa habilitación única de Dios, según el propósito de Dios, según la gracia de Dios, para servir a Dios en la iglesia. Fíjense lo que estoy diciendo, en la iglesia, no afuera de la iglesia. Para la iglesia. Ese es el don y para eso Dios nos da el don. Entonces, si a cada quien Dios le da un don en específico y todas las personas somos diferentes y somos únicas, entonces eso quiere decir que también somos únicos en nuestro servicio a Dios. Somos únicos en nuestro servicio a Dios. Nadie puede hacer lo que le toca hacer, porque todo esto es designio de la voluntad de Dios y nosotros no podemos hacer lo que le toca al otro, porque Dios nos ha hecho únicos de acuerdo al don o a los dones que Dios nos da. Y esto es algo que es importante analizar, porque pensaremos, no vino la maestra de la escuelita dominical, pues entro yo y yo la doy. Y pudiéramos pensar que es reemplazable, ¿no? Y ya lo hice, pero somos únicos. Si Dios me asignó ese don para ese servicio, me toca a mí, no le toca a nadie más. ¿Por qué? Porque si Dios ya lo asignó así, es porque la semilla va a quedar bien sembrada ahí. Y a lo mejor yo vengo a reemplazar y a echar a perder el servicio de Dios, pensando que le estoy haciendo un favor, porque no vino la hermana, pues ya la doy. Pero ni me preparé. Es muy fácil caer en esto. Y es la solución rápida. Y funciona, pero en el momento. Somos únicos para el servicio a Dios, porque Dios nos ha dado un don o varios dones exclusivos para cada uno de nosotros. Aquí las preguntas son: ¿cuál es tu don? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es nuestro don? ¿Sí sabemos cuál don tenemos? Ahí hay un listado en 1 Corintios 12, que ya los estaremos viendo la siguiente ocasión. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál tengo? ¿Cuántos tengo? ¿Nos hemos preguntado esto? Ahora, si ya no nos preguntamos, ya tenemos esta respuesta, ¿cómo lo estamos ministrando a otros? ¿Si lo estoy usando para ministrar a otros o no? La pregunta sería también, ¿estamos edificando la iglesia? ¿Estamos haciendo eso?
O simplemente decimos lo que es más fácil decir. Hay que lo haga otro, ¿no? Hay que lo haga alguien más. Para eso está él, ¿no? Para eso está ella. Muy fácil caer en esto. Pero nos corresponde ejercer nuestros dones, ejercitarlos para el ministerio y el servicio a Dios en la iglesia. Entonces ya vimos que hay diversidad de dones y que hay diversidad de ministerios. Y el versículo 6, 1 Corintios 12:6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, la palabra operaciones viene del griego energema, que significa lo que es vigorizado, a lo que se le da fuerza, a lo que se le da energía, a lo que se le da poder. Es decir, aquel que otorga los dones, que es Dios, también va a dar la energía y el poder para que el funcionamiento de los dones sea eficaz. Somos hombres naturales y los dones son sobrenaturales. Y por lo tanto los ministerios son sobrenaturales. Porque al mundo no le vamos a encargar que vaya a predicar el Evangelio. Al mundo no se le va a encargar que enseñe la palabra de Dios. Es algo sobrenatural. De manera natural podemos activar nuestros talentos naturales, nuestras habilidades, nuestras destrezas. Incluso podemos mejorar. Pero los dones espirituales son los que recibimos de manera sobrenatural. Y esos no necesitan capacitación. Necesitan poder sobrenatural para poder ejercerlos. Y ese poder nos lo va a dar quien nos dio el don. ¿Quién nos da el don? Dios. Él nos va a dar el poder también para ejercitarlo. Porque resulta que recién convertidos nos preguntan, ¿y por qué te fuiste a esa religión? ¿Y por qué te fuiste con los aleluyos? Y como estamos recién convertidos, estamos bien emocionados, bien contentos, ¿nos quedamos callados o contestamos? Cuando estamos recién convertidos sí contestamos. Y contestamos emocionados. Y les pregunto, ¿tenían preparación bíblica para eso? No. Dios te dio poder para contestar. Desgraciadamente con los años nos preguntan eso y ahora ya no contestamos. Ahora sí nos quedamos callados. Le cambiamos la plática. Este es un ejemplo de cómo Dios nos va a dar el poder para ejercitar nuestros dones. Y a lo mejor termino evangelizando a mis 2, 3, 4, 5 días o una semana de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. No tienes experiencia, no tienes conocimiento, pero tienes el poder que Dios te da. Entonces, el don es sobrenatural y el poder para ejercitarlo también es sobrenatural. Y Dios puede usar el mismo don en diferentes operaciones o en diferentes maneras. Por eso dice que hay diversidad de operaciones. Una persona que ejerce un mismo don nunca va a ver los mismos resultados. Porque el evangelista, como les puse el ejemplo, que tiene este don para hacerlo en público, tal vez lo hizo y no hubo ningún convertido. Pero tiene el don. Dios sabrá por qué no hubo ningún convertido en ese momento, obviamente. Pero en otro momento a lo mejor lo hace y se convierte en 10, ¿no? Dios sabe también por qué lo hizo. Y es la misma persona con el mismo don. Por eso les dije que somos únicos para el servicio a Dios. El hombre natural se va a preocupar siempre por la uniformidad, pero no por la unidad. Los corintios en su inmadurez eran imitadores superficiales. Ellos estaban más interesados en las apariencias que en la obediencia y copiaban los dones que aparentemente eran más exitosos y populares. ¿Cuáles eran? El don de lenguas, porque era visible y era notorio.
Incluso hasta hace años conocí iglesias que decían que si no tenías el don de lenguas, medio te habías convertido al Señor, medio salvo eras. Y otros han llegado a decir que te falta el bautismo en espíritu. Y otros que todavía más erróneos han llegado a decir que porque te falta el bautismo en fuego. Son ideas erróneas, estoy aclarando. Pero si investigáramos lo que es el bautismo en fuego, diríamos: yo no quiero ser bautizado en fuego. Una ocasión en la oración ya estudiamos el bautismo en fuego. Entonces, es complicado. Pero los corintios querían esos dones vistosos, el don de lenguas, que todos escucharan que hablan lenguas. Se preocupaban más por esas fórmulas de éxito que ser sumisos, que el don de sanidades, que el don de esto, que el don del otro. Y ellos tenían esto. No estaban interesados en usar los dones espirituales en el poder que el Señor les había dado para servirlo a Él, sino que sus propósitos de los corintios eran personales y egocéntricos. Porque el don de lenguas en la actualidad sigue diciendo: yo lo quiero tener, yo lo quiero hacer, y yo quiero, y yo busco. Y es muy notorio. Si vamos a iglesias de este tipo, lo vamos a encontrar. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Más adelante, en 1 Corintios, vamos a ir viendo cómo han cesado algunos dones. Vamos a ir viendo cómo hay dones temporales y dones permanentes. Y vamos a ir viendo esto para ir entendiendo esta situación. Pero eso les pasaba a los corintios. Y no debemos nosotros de preocuparnos por algo notorio como los corintios, porque ellos querían el don de lenguas, pero ¿quién quiere el don de servicio? El don de lenguas era notorio en medio de la congregación, y todos decían: ay, el hermano es bien espiritual, tiene el don de lenguas. ¿Y el don de servicio es notorio en la congregación? No, porque el que tiene el don de servicio ya vino tempranito a lavar, a acomodar sillas, a trapear, a arreglar, y durante todo el servicio y toda la reunión está sentado vacío, escuchando, atento. Pero es un don, el don de servicio. Y no espera que le digan: te toca venir a hacer el aseo, y no se te tiene que olvidar, y te tengo que recordar. No, viene porque es su don y lo hace con gusto. O creen que piense como a veces piensan: ¡y me toca el aseo! No, yo tengo que parar más temprano para hacer el aseo. Eso es obligación, no es un don. Pero el que tiene el don de servicio viene y lo hace bien hecho, con tiempo y de calidad. Y no anda pregonando y diciendo: ¿se dieron cuenta que ya vino a hacer el aseo? Él está pasivo, está sumiso, está callado, pero es su don. Y lo hace con gusto porque Dios se lo dio y le da ese poder de hacerlo. Porque el que tiene el hermano que tiene el don de servicio, que se haya pasado con su niño con temperatura toda la noche sin dormir y venir temprano a hacer el aseo, vendríamos. Diríamos: yo no voy, que lo hagan otros. El que tiene el don va a venir a hacer, porque tiene el don de servicio y Dios le da el poder. Entonces los corintios se preocupaban por esos dones vistosos, notorios. Nosotros debemos de preocuparnos, si es que no lo sabemos, por descubrir el don que Dios nos dio. Esa debe de ser nuestra preocupación, descubrir el don que Dios nos dio. Y entonces debemos de ser agradecidos porque Dios no comete errores. Dios te va a dar el don que tú necesitas para lo que Él te quiere ocupar. Él nos lo va a dar. Y te va a dar el mejor don que tú necesitas para lo que Él quiere. Te va a dar el don exclusivo a ti para lo que Él quiere que tú hagas, especialmente a ti. Y lo vas a hacer porque te va a dar también el poder. Entonces Dios nos da los dones apropiados a cada uno de nosotros para servirle de la manera correcta. Esos son los dones. Y esto está bien claro. Un niño cualquiera podría sustituir a tu hijo. Tu hijo no es reemplazable. Ya no tienes a tu hijo, te llevas a otro y ya está. Aquí está
Entonces, los hijos de Dios tampoco son sustituibles. Los hijos de Dios tampoco son sustituibles. Ni los ministerios que Dios le ha dado a sus hijos son sustituibles. Ningún otro creyente puede ocupar nuestro lugar en el corazón de Dios. Todos los creyentes ocupamos un lugar en el corazón de Dios, pero cada quien tenemos nuestro espacio. Es decir, ningún otro creyente puede venir a ocupar mi lugar en el corazón de Dios. Por lo tanto, ningún otro creyente puede venir a ocupar nuestro lugar en la obra de Dios. Por eso te dije, lo que te toca hacer a ti, tú lo tienes que hacer. Porque Dios te puso ahí para hacerlo, y Dios te dio el don para hacerlo, y Dios te da la capacidad para hacerlo. Dios a nadie le ha dado exactamente el mismo don que nos ha dado a cada uno de nosotros. Si nosotros no usamos nuestro don, nadie lo va a poder usar. ¿Por qué? Porque es el don que Dios me dio a mí. ¿Quién lo va a usar? Yo. El don que Dios te dio a ti, ¿quién lo va a usar? Tú. Si nosotros no cumplimos entonces el uso de nuestro don en el ministerio que corresponda, nadie más lo va a cumplir. Y eso es algo muy importante, que tenemos que entender que somos exclusivos para Dios y Dios nos ha asignado algo para hacerlo correctamente, de acuerdo a su designio de Él, de acuerdo a su voluntad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de hacer lo que nos corresponde hacer y no pensar, alguien que lo haga, alguien vendrá, incluso al hacerlo. Que pudiéramos decir que es lo más sencillo. Incluso eso. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de nuestros dones. Entonces ya vimos que tenemos diversidad de dones en el versículo 4, en el 5, diversidad de ministerios, en el 6, diversidad de operaciones, y ahora vamos a ver en el versículo 7 la fuente y el propósito. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En los tres, algo bien curioso, la fuente es Dios. En los 3 versículos anteriores vemos que la fuente de todo, en la fuente de los dones es Dios. Vemos la Trinidad ahí ejerciendo su función, ejercitando su trabajo como tal. Veamos en el versículo 4 dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Versículo 5: hay diversidad de ministerios, pero el Señor Es el mismo. se refiere a Dios Hijo, a Jesús. Y el versículo 6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, y se refiere a Dios Padre. ¿Ya vimos la Trinidad ahí? Entonces la fuente de todo esto es Dios. Él es la fuente. La palabra manifestación dice en el versículo 7: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. La palabra manifestación conlleva la idea de dar a conocer algo de forma clara y de forma evidente. En este caso estamos hablando de los dones espirituales, los que hacen que el Espíritu Santo sea conocido de forma clara en la iglesia y ante el mundo. Es decir, los dones espirituales manifiestan al Espíritu Santo. ¿Podemos ver al Espíritu Santo físicamente? Los dones espirituales manifiestan al Espíritu Santo. Por lo tanto, deben de usarse de manera pública y no en privado. Los dones espirituales son para manifestar al Espíritu Santo, son para mostrar al Espíritu Santo. Tenemos que usarlos de manera pública. Y también el versículo nos dice que son dados para provecho. Y la palabra provecho quiere decir en este caso poner o traer juntos, ayudar, convenir o acordar un beneficio. En este caso entonces son para el mutuo beneficio o el mutuo provecho de toda la iglesia.
Los dones espirituales están para ser de beneficio y ayuda a la iglesia. Todos los dones espirituales son para beneficio y ayuda de la iglesia. Al inicio les dije, tu don no es tuyo, es de la iglesia. Dios se lo dio a la iglesia. Todos los dones de la iglesia, Dios se los dio a la iglesia, pero se los dio por medio de ti. ¿Qué te falta hacer? Usar. Nada más. Esa ya es nuestra responsabilidad, usar nuestro don. Entonces, el uso correcto de los dones espirituales es de gran provecho porque es para ministrar a los otros. También les va a ayudar a usar mejor sus dones a nosotros. Por ejemplo, si un pastor predica y enseña, porque enseñar es su don, está ejerciendo su don. Si predica y enseña correctamente, si lo hace de manera fiel a la palabra de Dios y enseña de manera correcta a su congregación, no solo está edificando espiritualmente a su congregación, sino que los está capacitando para que sean mejores administradores, mejores mayordomos en el uso de sus propios dones. Y entonces el pastor está fortaleciendo su don de enseñanza porque lo está practicando, lo está haciendo, está edificando a la iglesia, pero está provocando que los demás también aprendan a usar sus propios dones, que son diferentes porque hay diversidad. Y esto está muy claro porque el ejercitar correctamente cada uno de nuestros propios dones nos va a ayudar a trabajar en los nuestros y en los otros de los hermanos. Vayamos por favor a Efesios capítulo 4. Que decía que ahí tenemos otro listado de los dones. El que nos interesa es el 12, pero vamos a leer desde el 11. Dice Efesios 4:11. Está hablando de dones. Dice, y él mismo constituyó a unos, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hablando de dones. 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones son con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cuando el pastor está ejerciendo su don de enseñanza correctamente, aparte de edificar a la iglesia, le está enseñando ¿a qué? A perfeccionarlos para la obra del ministerio. Y cuando esto suceda, el que tiene el don de servicio solito va a hacer lo que le corresponde sin que nadie le asigne la tarea, sin que nadie le diga. El que tiene el don de evangelismo solito va a hacer. El que tiene el don de enseñanza solito va a hacer. Y no va a haber necesidad de que alguien esté diciéndole, ándale, me toca, apúrate, acuérdate. Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación de la iglesia. Entonces las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿cuál o cuáles son nuestros dones? Preguntas que nos tenemos que hacer de manera personal. ¿Cuál o cuáles son mis dones? Si ya lo sabes, qué bueno, gracias a Dios. Y si no lo sabes, te invito a que vengas para el siguiente domingo, que nos va a abordar este tema nuestro hermano Luis y nos va a explicar cada uno de los dones. Y podemos ir entendiendo nosotros si lo tengo o no lo tengo, es este o no es este, o tengo estos o no tengo este. Y ahí está la motivación para que vengan a la siguiente predicación de los dones de 1 Corintios 12. ¿Nos ponemos para orar? Vamos a orar, por favor.
Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque una vez más tú nos permites aprender acerca de tu palabra, nos permites aprender acerca de los dones, Padre bendito, y te rogamos que tú seas quien haga la obra, tú seas quien escuche, Padre Santo, nuestros corazones, en el cual te pedimos que nos ayudes a entender los dones, a conocer nuestro don, a conocer, Padre Santo, cuál es el nuestro o los nuestros, Padre, y que nos des ese poder para ejercitarlos, para hacerlos, para llevarlos, Padre bendito, a la práctica y servirte de gran manera aquí en la iglesia, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.